Hoy en la mesa ancha vamos a analizar los resultados electorales, señores. Muchas sorpresas, muchos descabezados y, oiga, muchos que llegaron ahí contra todos los pronósticos, contra todas las maquinarias. Arranquemos por Bogotá. El tracking electoral fue la primera encuesta que dio a Carlos Fernando Galán como ganador en primera vuelta. En todo caso, uno decía, fue pucha, todavía hay que esperar, no sé qué, pero hay grandes sorpresas. Llega casi con el 50% de la votación y queda en segundo lugar Juan Daniel Oviedo. Descabezado y derrotado, uno podría decir, el pacto histórico y el gobierno en Bogotá. Ganadores y perdedores en Bogotá. Arranquemos. Jorge Iván se pidió la palabra. No, para decir algo, me llamó la atención cómo se decantó el final al voto solamente en esos 3 candidatos. Y uno mira que los demás quedaron ni siquiera por fuera superaron del 3%. No van a entrar en la reposición de votos. O sea, al final se Pero ¿sabe que eso me por gusta, esos Jorge 3. Iván? Que no les alcance para la reposición de votos, porque muchos siguen insistiendo en la contienda para ganarse eso y reponer esa platica, entonces me parece muy bien que queden penalizados. Entonces, aprende ya para la próxima. Claro, esa decantación del voto hizo que operara el voto útil y ganara casi con el 50% Carlos Fernando Galán, el candidato más votado en la historia de la alcaldía. Yo creo que la gente sabía que en segunda vuelta él también iba a ganar, aquí lo señalamos, entonces dijimos, resolvamos esto desde un principio, porque en ningún escenario nadie ponía en duda su triunfo en segunda. Yo creo que eso es un mensaje importante en términos de legitimidad, aquí lo señalamos, esa reforma constitucional de la segunda vuelta en Bogotá quería corregir ese error de la legitimidad. Yo empezaría por ahí. Juana, hablemos de Juan Daniel Oviedo, que muchos dicen es la revelación en estas elecciones, es que es la primera vez que se lanza y obtuvo más de 600.000 votos. Perdón, quedó de segundo. Muy interesante el fenómeno Oviedo, porque además es renovador, cortaba con un poco toda la política tradicional, viene además de un cargo que no es un cargo que sea un cargo que sirva de trampolín político, pero es un cargo muy técnico, además, un cargo... Yo creo que nadie recuerda a los anteriores directores del DANE, no, salvo Juan Daniel Oviedo. No, pasan desapercibidos totalmente. Y una cosa que tiene Oviedo que me parece muy interesante y que lo dijo acá en el debate de RCN, los candidatos, es que fue también muy autocrítico con el gobierno del que hizo parte, ¿no? Entonces es un tipo mesurado, autocrítico, con el que se puede hablar, con el que creo que recoge de diferentes sectores muy distintos y creo que va a ser un muy buen concejal y que le espera y se le viene una carrera política muy interesante. En últimas era el único candidato independiente. Sí. Julio César, hablemos ahora un poco del voto castigo para el gobierno nacional y para el pacto histórico. Ya no entremos solamente en Bogotá, sino a la luz de los resultados a nivel nacional y entremos también un poco en lo que pasó en Antioquia, que volvió a ser, digamos, allí estaba una de las grandes figuras del petrismo, que era Daniel Quintero, y en Antioquia y en Medellín quedaron candidatos no solo de derecha, sino del uribismo. Sí, Maritza, es que la derrota del gobierno en las elecciones de ayer me parece que es evidente, sobre todo teniendo en cuenta que las incógnitas que teníamos a la luz de las encuestas, de lo que veíamos hasta el sábado, se resolvieron en contra del gobierno, porque si comienzas a ver la gobernación de Antioquia, en donde digamos, los sectores alrededor del pacto histórico estaban más cerca de la candidatura de Luis Pérez, pues salieron derrotados. Pues es que a la candidatura de Luis Pérez llegó Julián Bedoya, que es abiertamente petrista. De acuerdo, y en Cali, que era, digamos, la otra gran plaza donde había incógnitas, estaba Alejandro Eder y estaba Roberto Ortiz, los sectores, digamos, cercanos a Jorge Iván Ospina, que era el mandatario cercano al gobierno vigente, se aliaron a Roberto Ortiz y fueron derrotados. Y así, digamos, en Atlántico algo similar. Oiga, Julio César, ¿qué pasó con Eder en Cali? Porque usted ni siquiera le tenía mucha fe, decía que el distrito de Agua Blanca se le iba a mover, era el Chontico. Y mire, tuvo una diferencia del 13% de votación con Roberto Ortiz. Uno de los resultados sorprendentes. Pero ¿saben ese 13% también a qué corresponde? A la votación de Danis Rentería. Que esos votos que hubieran podido ser votos del Chontico se los comió Denis Rentería, que sacó casi el 12%. Sí, contrario a lo que uno pensaba, una ciudad que estaba muy fracturada desde el paro nacional de 2021, pues se cansó aparentemente de esa polarización que estaba muy basada en la lucha de clases y elige un candidato que ofrece, digamos, un mensaje de más reconciliación, de más unidad entre sectores distintos de la ciudad. Jorge Iván, Antioquia y Valle. ¿O que, de qué me quiere hablar? No, lo que le quería decir es hasta dónde uno puede decir que estas elecciones fueron una gran derrota para el gobierno nacional. Yo creo que hay que matizar. En Bogotá sí.
En Bogotá sí, porque el Pero, presidente se Iván, metió en el tema, cada uno con el tema presenta- del metro, con el tema de la toma, y yo creo que la derrota de Gustavo Bolívar sí puede leerse en esa dirección. Pero en los otros casos yo creo que se impone la dinámica local. O sea, uno no puede decir que el triunfo de Fico Gutiérrez es una derrota de Gustavo Petro. Uno no puede decir que el triunfo de Alex Char es una derrota del presidente Petro. Uno no puede decir que el triunfo de Dilian Francisco es una derrota de Gustavo Petro. Entonces yo creo que sí hay un voto de rechazo al gobierno nacional, no solo en Bogotá, en otras partes de la región, de la cual tiene que tomar nota el gobierno, pero donde sí uno advierte que es una derrota muy fuerte es Bogotá, que además es un nicho electoral fuerte creo que del sí. izquierda Pero Colombia. mire, Pero Jorge Iván. en el 2018 también se equivocó con Holman Morris. Pero mire, Jorge apoyándolo. Iván, que es también el triunfo de las maquinarias tradicionales y el reciclaje de candidatos. Estamos hablando otra vez de Alex Char, ¿no? Estamos hablando del clan Char fortalecido en el Atlántico y en Barranquilla. Estamos hablando del Centro Democrático, que sigue siendo una fuerza política importante y la mayor fuerza política en Antioquia. Entonces, Pero le seguimos voy a dar de un dato, Amaya Juana. en Es la Boyacá. primera vez que el Seguimos con Centro reciclaje. Democrático, con el aval del Centro Democrático, se elige un gobernador. Nunca, ni Antioquia, ni Medellín han tenido ni gobernador ni alcalde del Centro Democrático. De Se pronto sí de fortalece- derecha, se entiende, se pero no fortalece ha sido del Centro La Democrático. fuerza ¿sabe? política del Centro Democrático en Antioquia, y que creo que era algo necesario Claro. para que sigan existiendo, porque si el Centro Democrático pierde Antioquia, ya desaparece el Centro Democrático. Entonces digamos que es un contrapeso. ¿Sabe que les fue bien normal. les fue bien en consejo en Bogotá? En Bogotá yo no les daba, yo les Empataron auguraba el muy pacto bueno. histórico en Curules. Les Pues fue miren, muy yo les voy a Pero decir sí, una cosa, cada uno tiene su propia lectura, ¿no? Porque yo tengo aquí comunicados del Partido del Lado diciendo que les fue maravilloso, el Partido Liberal diciendo que les fue maravilloso, los conservadores diciendo que les fue maravilloso, Centro Democrático igual, el presidente dice que a él también le fue Partido muy de la bien. U regionalmente Pero miren, le fue sí es cierto bastante que las bien. principales ciudades y departamentos del país quedaron en manos de partidos que hoy están declarados en oposición. Y sabe que eso es bueno para la es que sí, democracia, sí eso vemos- produce equilibrio institucional. Si vemos las ciudades Se me acaba más el tiempo, pobladas del Julio país, César, Bogotá, rápido. Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, perdió el pacto histórico y además ganaron candidatos Cartagena también. Ganaron Turbán, lo más sí. importante, ganaron candidatos con unas diferencias gigantes que tenían un discurso muy antagonista al gobierno, como el caso de Federico Gutiérrez, que aplastó en Medellín. ¿Cómo va a ser esa interlocución de estos gobiernos locales que hoy están en partidos de oposición con el gobierno nacional? Lo analizaremos más adelante en la mesa ancha. Esta semana vamos a hablar, por supuesto, de los resultados electorales de esos nuevos alcaldes y gobernadores que llegan a partir del 1 de enero, pero hoy nos estamos ocupando de esos datos gruesos en este primer corte de cuentas. Yo quiero preguntarles a cada uno de ustedes, ¿quiénes consideran son ganadores y quiénes son perdedores? Evidentemente, gran ganador de la jornada, Carlos Fernando Galán, pero más allá de los nombres, también Federico Gutiérrez en Medellín, gran ganador, pero más allá de los nombres, ganan las ideas de la moderación, pierden los radicalismos y un golpe importante a proyectos bandera de primera línea del gobierno de Gustavo Petro, empezando por el tramo subterráneo del Metro de Bogotá. Creo que esa idea, pues claramente la ciudadanía la enterró ayer, y el tema de las reformas sociales, un cambio profundo al modelo económico social del país, creo que no Sí. tiene el aval en este momento de la ciudadanía. Juana. Pues yo diría que los radicales sí ganaron, por ejemplo, en Bucaramanga. Un pastor que dice que su modelo a seguir es Bukele, me parece un poco radical. Gran perdedor, Daniel Quintero y Upegui. Grandes perdedores, que podía salir mal todo, un pésimo candidato, pésima copia de un pésimo alcalde. Entonces eso sí, grandes derrotados que se esperaba. Jorge Iván. Coincido plenamente con Juana, yo creo que el gran derrotado de esta jornada electoral fue Daniel Quintero, que además renuncia no solo para apoyar a su mal candidato, sino que buscaba una proyección nacional. Sí, oiga, con esos resultados les alcanzará a Quintero y a Caicedo para llegar al gabinete como se ha rumorado por ahí. Sería una A Caicedo sí, yo creo. puede que a Caicedo sí, porque finalmente va a conservar la gobernación y está en disputa la alcaldía, y él podrá decir que Fuerza Ciudadana tuvo un punto político quizás con menos votos de los esperados, pero Daniel Quintero sí tiene nada. Queda desprestigiado políticamente el interior del pacto histórico. Si el ¿no? gobierno nacional tiene no quiere arropar a Quintero trayéndolo para el gobierno nacional, creo que es un error estratégico terrible. Y muy rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, yo quiero preguntarles, que eso también lo dejamos planteado en nuestro anterior segmento, ¿cómo va a ser esa interlocución de los mandatarios locales con el gobierno nacional? Porque es que sí es cierto que llegan mandatarios de oposición a entenderse con el gobierno nacional, que es el que tiene la chequera. Entonces rápidamente arranco por acá por Juana, porque Juana... No es la primera vez, no olvidemos esa foto icónica de Samuel Moreno con Uribe, no olvidemos Claudia López con Iván Duque, y ahora muy seguramente tendremos a Carlos Fernando Galán con Gustavo Petro negociando esa platica que tanto necesita Bogotá.
El gobierno tiene que tomar nota, cambió el mapa político, tendrá que cambiar su discurso y tiene que moverse hacia la concertación y a la negociación de su agenda legislativa. Si no, van a ser 3 años de disputas políticas que creo que no le termina conviniendo al país. Con eso que dice Jorge Iván, me planteo yo una nueva pregunta. ¿Será que sí se mueve hacia la concertación o hacia la polarización? Porque muchos dicen estos resultados podrían radicalizarlo más. Yo lo veo difícil porque, por ejemplo, en el caso de Federico Gutiérrez y Carlos Fernando Galán son dos nombres que tienen proyección presidencial y esa proyección los va, digamos, va a generar unas tensiones con el actual gobierno. No van a ver rentable políticamente acercarse demasiado a un gobierno, digamos, cada vez más débil y eso va a ser difícil y tensionante ese diálogo. Bueno, pues señores, muchísimas gracias. Mañana vamos a seguir analizando en la mesa ancha para que usted se pegue toda esta semana con nosotros. Mañana vamos a estar analizando todas estas sorpresas. Oigan, la mesa ancha también fue ganadora, ¿no? Daniel Briceño, sí. votaciones más altas del Consejo de Bogotá. Que estuvo aquí en la mesa ancha con Mañana nosotros. estaremos hablando del Le tenemos Consejo. un cariño muy especial.